Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo con un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. Cian sostuvo la mano de Dagger con fuerza en el jardín de la mansión. Queda un paso. Cariño, estamos obteniendo la familia con la que soñamos. Daga, ansiedad en sus ojos. Tengo miedo de que algo suceda en cualquier momento. Nuestra felicidad se verá interrumpida. Cian dijo, ya no tienes que tener miedo, lucharé por todo por ti. Nadie puede interponerse entre nosotros. Lo prometí, lo cumpliré. Dick, tu corazón es mi refugio, dijo Dagger, apoyando la cabeza contra el pecho de Jaan. Cian, sonriendo, dijo, no puedes ir a ningún otro lado desde allí, solo me perteneces a mí. Las entrañas de Dagger se calentaron, pero en el fondo había inquietud. Mañana tendremos el día de la boda, dijo Cian, todo será como lo planeamos. Dagger dijo, ¿hay alguna noticia de Nusret y Beiza? Cian dijo, Engin ha impuesto una prohibición en el extranjero, serán capturados pronto. Dagger dijo, voy a respirar hondo ese día. Cian dijo, no te preocupes, los dos lo entenderemos, solo piensa en nuestra boda. Gracias, dijo la daga, pero estaba siendo leída debido a su fatiga. Cian dijo, ¿te pasó algo? ¿No te gustó el vestido de novia? No, solo estoy cansado, fingió Dagger, diciendo. El destinado llegó a la casa de Dagger con una palangana. Te lavaré los pies y te pediré perdón, dijo, con los ojos húmedos. La daga dijo, no es necesario, por favor. Cian, enojado, dijo, ¿qué estás haciendo aquí? El destinado dijo, hijo, solo quiero que perdones. Cian dijo, has elegido tu bando, sal de esta casa. El destinado regresó a la mansión llorando. Ella estalló en sollozos en su habitación, cerró la puerta con llave. Sinem llamó a la puerta ansiosamente, mamá, ¿estás bien? El destinado dijo, soy miserable, ¿viniste a ver? Sinem, estaba preocupado por ti, dime si necesitas algo. Mukadder dijo, solo quiero que mi hijo esté conmigo. Sinem, si te vas, él abrirá la puerta, le dijo a Metin. Metin, frío, el arrepentimiento no ayuda, todos están siendo castigados. ¿Qué te pasa? ¿Sientes pena por quien se quejó de ti conmigo? Sinem dijo, ella es la abuela de mi hija. Metin, sarcásticamente, no puedes llamarme la madre de mi esposo, me has acabado en tus ojos. Micine se quedó en silencio, estaba roto. Metin estaba ordenando muebles en su habitación. Cian dijo, ¿estás cambiando los muebles de la oficina? Metin dijo, mi hermano se mudó a mi habitación, estoy preparando una nueva habitación. Cian, ¿por qué te cambias de habitación? Metin dijo, mi hermano quiere que sea lo mismo que antes, no hay necesidad de tensión. Cian dijo, 8 años se consideran invivibles para todos, quiere continuar donde lo dejó. Dagger dijo, el éxito de la empresa hoy es tu trabajo, no era así en el pasado. Cian dijo, importará con el tiempo, pero se sentía incómodo con la actitud de Metin. Era obvio que Metin extrañaba el vínculo hermano-hermano en su infancia, pero ahora había una distancia desacoplada entre ellos. Estaba celoso de la felicidad de Metin, Dagger y Cian, y estos celos lo estaban llevando a planes oscuros. Dagger hizo galletas en la cocina y las llevó a Cian. Pruébalo, dijo sonriendo. Cuando Cian mordió, dijo, buena salud para tus manos. Dagger dijo, hicimos una tradición con el emir, solía hacer galletas cuando se aburría. Cian dijo, ¿me estoy alejando un poco de esta tradición? Daga, le hará bien a ese niño precoz en tu corazón. Por eso te amo, dijo Cian, abrazándola. Dagger dijo, también amo al niño en tu corazón. Se estaban fortaleciendo mutuamente, pero un secreto crecía dentro de la daga. Sla le envió un mensaje de texto a Metin. Estoy en el jardín.
Metin se fue sin decirle nada a Sinem. Esla, ¿no te dije que no vinieras aquí? Esla dijo, tengo algo que decir, he contratado a un abogado, obtendré mis derechos. Metin dijo, no te apresures, no actúes independientemente de mí, consejo hermano. Esla dijo, tenemos un trato, pero los planes de Metin eran diferentes. Sin envió a Metin con Esla en el jardín. ¿Estabas hablando con alguien? Metin dijo, fue Esla, ¿estabas celosa? Sinem dijo, ¿qué tiene que ver esto con algo? El texto, sarcásticamente, dice, normalmente las mujeres están celosas. Sinem sintió que Metin y Esla estaban traduciendo algo, pero ella guardó silencio. Engin llegó a la mansión. Cuando vio a Esla, dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Sla, vine a Dagcher. Si te sientes incómoda, me iré. Engin dijo, no hay ningún problema para mí. Dagger se alegró cuando abrió la puerta y vio a Esla y Engin. ¿Viniste por separado? Engin dijo, rompimos con Esla, una decisión conjunta. Dagger dijo, ¿no decidiste temprano? Cian dijo, ¿dónde te quedas, Esla? Esla, ¿no te lo dijo Engin? Él me siguió. La casa no es mía, es de mi pariente, estoy allí por un tiempo. Cian dijo, pensamos que estabas mintiendo. Esla dijo, tampoco me crees porque hay gente tirada a tu alrededor. ¿Qué pecado ha cometido esta familia para que no haya escasez de problemas? Cian dijo, el gusano del árbol se convierte en su esencia, cortarás el podrido y lo tirarás. Dagger, para aliviar la tensión, dijo, traeré galletas. Se comieron las galletas, pero el ambiente era frío. Engin dejó los papeles de divorcio de Cemil cuando se fue. Dagger le dio los documentos a Cemil. Cemil, cuando vio el archivo, se le cayó la cara, lo veré más tarde. Nusret le rogó al médico en el centro de rehabilitación. Beiza tiene una obsesión con su exmarido, ha tenido problemas psicológicos. Escribió una nota con sangre, me temo que está empeorando. Vamos a examinarlo, dijo el médico. Beiza se enojó mientras hablaba con el médico. ¿Te dijo mi padre que estaba siendo tratado? ¿Parezco un loco? El doctor dijo, cálmate, estoy tratando de entenderte. Beiza se volvió loca cuando vio las notas del médico. Mentiroso, ¿qué estás escribiendo? Ataco diciendo. Las enfermeras sujetaron a Beiza por la fuerza y la encerraron en su habitación. El médico dijo, la puerta de esta habitación permanecerá cerrada, deje que el sedante esté listo. Tenía que hacerlo, de lo contrario nos habrías quemado a los dos, dijo Nusret, indefenso. Metin estaba usando Beiza para asustar dagas. La daga estuvo en el ensayo general de la boda esta mañana. Por Dios, te has convertido en una niña de hadas, dijo el sastre. Daga, ¿está mi estómago demasiado adelantado? El sastre dijo, habla con Cian y él lo verá. Cian llamó, prepárate, vamos a comprar el día de la boda. Dagger dijo, estamos ensayando para un vestido de novia, ven, decidamos juntos. Cian dijo, estoy en camino, no puedo esperar. Daga regresó a la casa, vio que la puerta estaba abierta. Asustada, entró y encontró su vestido de novia rasgado en el suelo. Beiza, murmuró, su ira burbujeando. No dejaré que me asustes esta vez. Tomó el vestido de novia, salió al jardín y le prendió fuego. Metin, mirando desde la ventana, se reía a escondidas. Vamos, héroe Daga, ¿qué vas a hacer ahora? Dagger, mirando las llamas, dijo, Beiza, no podrás renunciar a Han. Quería decírselo a Cian, pero temía que Cian se enojara y lastimara a Beiza. Regresó a casa, vino Cian. Daga, ¿qué digo ahora? Entró en pánico. Cian, con flores en la mano, dijo,
Flor de novia, no dejes que tu mano esté vacía cuando lo intentes. Vamos, ponte el vestido de novia, quiero verte así. Dagger dijo, me di por vencido, no lo usaré. Cian dijo, vine aquí a dejarlo todo, no lo hagas. Dagger dijo, ya verás en la boda, no estoy de humor ahora. Cian, no te gusta, ¿por qué estás nerviosa? Daga, no funcionará. Él gritó. Cian se dio cuenta de que algo andaba mal, pero la daga se quedó en silencio. El silencio de Dagger, Beiza ocultando su amenaza a Cian, aumentó el peligro. Cian estaba de la mano de Dagger en el jardín de la piscina de la mansión. Nadie puede estropear nuestra diversión hoy, dijo, con los ojos brillantes. Dagger se había probado su nuevo vestido de novia y sonreía mientras se miraba al espejo. El vestido de novia rasgado había quedado atrás. Cian le había comprado un vestido de novia nuevo. Finalmente nos estamos convirtiendo en una verdadera familia, dijo Cian, abrazando a Dagger. Los preparativos de la boda estaban completos. El jardín de la piscina estaba decorado. Daga, ¿durará siempre esta felicidad? Cian dijo, te lo prometo, durará. Metin se acercó a Sinem en las sombras de la mansión. Estás caminando como el ojo de un pez muerto, dijo, sarcásticamente. Sinem dijo, cada frase me duele. ¿Crees que una mujer puede acercarse a ti? La actitud sarcástica de Metin llevó a Sinem al punto de la explosión. Te encuentro repulsivo. Ninguna mujer toleraría este estado tuyo. Metin se enojó y trató de acercarse a Sinem por la fuerza. ¿Te recuerdo mi hombría? Sinem dijo, aléjate de mí. Ella lloró, temblando. Los celos de Metin crecían cuanto más veía la felicidad de Cian y Dagger. El hecho de que trató de dañar a Sinem reveló su lado oscuro a fondo. Nusret estaba tratando de calmar a Beiza en el centro de rehabilitación. No puedes viajar así. Beiza dijo, no estoy loca, ¿no entiendes? Nusret dijo, cálmate, habrá un accidente. Beiza, loca de ira, apuntó con un cuchillo a su padre. ¿Por qué me pusiste en el hospital? Hubo una pelea, pero el cuchillo no tocó a nadie. El texto nos ha reducido a este estado, dijo Nusret, desesperado. Metin había creado el caos al enfrentar a Beiza y Nusret entre sí. El alboroto con cuchillos de Beiza mostró lo peligrosos que eran los planes de Metin. El destinado estaba solo en la habitación de la mansión. Sostuvo la daga y la invitación de boda de Cian en su mano. Mi hijo no me perdonará, murmuró ella. Sinem dijo, mamá, deberías venir a la boda. Mukadder dijo, Cian no me quiere, tiene razón. Sinem dijo, tú eres su madre, tu lugar está al lado de ellos. Mukadder, con lágrimas en los ojos, dijo, tal vez algún día nos reconciliemos. La boda de Cian y Daga profundizó la herida en el corazón de los destinados. Deria atrapó a Gulsum en el jardín de la mansión. Mujer coqueta, ¿no te da vergüenza seducir a un hombre casado? Me río, confundido. ¿De qué estás hablando? Deria dijo, ¿qué cercanía tienes con Cemil? Desvergonzado. Me reí. Trabajamos para el peinado, no hay nada más. Deria dijo, estás mintiendo, te deshonraré. Los celos de Deria habían malinterpretado una colaboración inocente. Cian y Dagger bailaron en el jardín de la piscina la noche de bodas. La daga brillaba en su nuevo vestido de novia. Cian dijo, hemos superado todas las dificultades contigo. Esta noche es nuestra. Dagger dijo, te amo, siempre estarás conmigo. Metin los miró desde la distancia, apretando los dientes. Esta felicidad no durará mucho, murmuró. El amor de Cian y Dagger animó a todos, pero la sombra de Metin estaba sobre ellos.